Hay historias que parecen hermosas desde el inicio. Un influencer fitness que entrena para pelear frente a millones. Un joven con síndrome de Down que hacía trends en TikTok y trabajaba como repartidor en una carnicería. Un bloqueo inesperado en plena transmisión en vivo. Una amenaza en la puerta de su propia casa. Un abrazo que nadie vio venir. Y un concierto en Madrid con 20,000 personas coreando su nombre. Todo eso, por increíble que parezca, forma parte de la misma historia. Pero lo que casi nadie sabe es cómo empezó realmente. Porque antes de los reflectores, antes de los likes masivos y antes de convertirse en una dupla viral, hubo tensión, hubo dudas y hubo un momento que pudo haberlo arruinado todo. Esta no es solo la historia de Alonso, tampoco es la historia de Tomás Mazza, es la historia de lo que pasa cuando dos realidades muy distintas se cruzan en el peor o quizás en el único escenario posible hoy: Internet. Y es que las actividades en silencio no generan visitas, pero interactuar frente a una cámara sí que abre una pregunta incómoda. ¿Dónde termina la empatía genuina y dónde empieza el espectáculo? Aquí vas a ver la historia completa del encuentro que cambió la vida de ambos y de lo que pasó cuando Internet empezó a opinar, poniendo la relación bajo la lupa desde el primer momento. En redes sociales estamos acostumbrados a ver historias que parecen sacadas de un guión, encuentros poco convencionales, cambios de vida repentinos, personas que pasan el anonimato a la exposición total en cuestión de días. Pero cuando algo se vuelve viral, casi siempre ocurre lo mismo. Vemos el resultado final, pero nunca el proceso. Solo vemos el clip corto, la miniatura emocional, el titular que resume todo en una sola frase. Pero rara vez entendemos el contexto completo de quienes están involucrados. Rara vez entendemos quiénes eran esas personas antes de que el algoritmo las pusiera en el centro de atención. La historia de Alonso y Tomás Mazza no nació como una narrativa diseñada para gustar. Nació del cruce entre dos mundos que normalmente no se tocan. Por un lado, un creador con experiencia, visibilidad y conocimiento profundo de lo que es la viralidad y el lenguaje digital. Por el otro, un joven con síndrome de Down con una vida lejos de los reflectores, pero con una autenticidad que ya estaba encontrando eco en su propio rincón de Internet. Desde fuera, muchos asumieron intenciones nada buenas. Algunos vieron bondad, otros vieron oportunismo. Y con cada nuevo video, con cada nuevo comentario, la presión aumentó, porque cuando una relación se vuelve pública, ya no solo importa lo que hacen las personas involucradas, sino lo que los demás creen que debería pasar. Para entender por qué esta historia generó tanta división, primero hay que retroceder, antes de la viralidad, antes del juicio, antes de los comentarios, y entender quién era Alonso y quién era Tomás Mazza. Solo así se puede comprender por qué este encuentro generó tantas historias y debates alrededor. Nivel 1. ¿Quién era Alonso antes de la viralidad? Antes de que su nombre empezara a circular masivamente, Alonso ya existía en Internet, no como una celebridad global, no como un fenómeno de millones de seguidores, sino como alguien que había encontrado su espacio siendo exactamente quien era. Alonso es un joven con síndrome de Down que había terminado sus estudios secundarios en un centro de capacitación laboral para personas con discapacidad en un barrio. En este episodio aprendió oficios, se movía solo en colectivo, tenía rutinas claras y una vida estructurada. Su primer y único trabajo fue en una carnicería de Recoleta, a pocos metros de donde vive. Era repartidor, hacía delivery junto a un amigo y así pasó un par de años. Pero mientras repartía pedidos, algo más crecía en paralelo. En TikTok, Alonso tenía su propia pasión. Cantaba canciones de Tini Stoessel y solía bromear diciendo que era su novio. Estos videos eran totalmente genuinos, sin producción abrumadora, sin estrategia detrás, sin pulir nada. Y ahí estaba la clave. Alonso ya estaba empezando a crecer en su propio nicho. No para todos, pero sí para quienes conectaban con su energía tan única. Los videos de Alonso no seguían reglas clásicas. Tenían errores de ortografía, reacciones espontáneas, momentos muy cómicos, comentarios sin filtros. Todo era real y se notaba. Durante años vacacionó en Pinamar, una ciudad balnearia en Buenos Aires, Argentina, pero uno de esos veranos trajo consigo una sorpresa para él. De repente se empezó a topar con gente que lo reconocía y lo saludaba. Llegó a convertirse en uno de los personajes más queridos de aquel lugar. La gente lo esperaba, lo invitaba, le pedía fotos. No era fama masiva, era cariño genuino. Alonso no estaba buscando convertirse en un símbolo de nada, solo estaba siendo el mismo. Y eso, sin que lo supiera, ya lo había puesto en el radar de alguien más. Mientras Alonso crecía sin darse cuenta, del otro lado había alguien observando, alguien que ya era famoso en Internet. Nivel 2. El otro lado de la historia. ¿Quién es Tomás Mazza? Tomás Mazza no apareció de la nada. Antes de conocer a Alonso, Tomás ya era una figura establecida. Nacido en Buenos Aires, se hizo conocido en TikTok y YouTube creando contenido fitness. Rutinas duras, no de cualquier tipo, rutinas que mostraban su disciplina, así como su gran constancia. El estilo de Tomás era directo, sin filtros y sin promesas mágicas. Para él no hubo
atajos. A los 21 años ya era referente para miles de jóvenes que buscaban mejorar su físico desde un lugar realista. No fingía motivación, la mostraba. Y esta honestidad construyó una comunidad fiel, inspirando a cientos de seguidores. Luego llegó Twitch. Y con el streaming, la exposición se multiplicó en miles de nuevos seguidores. Cuando Tomás aparece en estas primeras transmisiones, lo hace sin un discurso preparado, sin entender del todo el alcance de lo que está ocurriendo. El argentino seguía documentando sus rutinas de gimnasio, mostrando sesiones donde se apreciaba su potencial especial, algo fuera de lo común. Sin embargo, también parecía que no hablaba para la cámara pensando en likes, hablaba desde su realidad. Luego empezó a contar su día a día, a recomendar rutinas de ejercicio y algunos consejos de alimentación, conectando con un nuevo público muy interesado al ver sus resultados físicos. Esa naturalidad fue precisamente lo que conectó con tanta gente, llegando a alcanzar la viralidad pero manteniendo una audiencia significativa. Y con el crecimiento naturalmente viene la presión. Cada gesto, cada palabra, cada reacción empezó a ser interpretada, analizada y juzgada por personas que no conocían su contexto completo. Sin embargo, aceptó uno de los retos más grandes de su carrera: pelear en la velada del año, un evento que arrastraba mucha expectativa. Aunque él venía entrenando boxeo y mostrando una buena preparación, mostrando todo el proceso. De hecho, una lesión en el brazo izquierdo estuvo a punto de dejarlo fuera, pero siguió adelante, porque para Tomás la disciplina no era parte de su contenido, era su verdadera identidad. Y cuando ambas historias avanzaban en paralelo, ocurrió el momento clave, el encuentro que lo cambió todo y llevó a esta historia al ojo público. Nivel 3. El encuentro totalmente inesperado. Contrario a lo que muchos creyeron, el encuentro entre Alonso y Tomás no fue casual. Tomás y su amigo Fraquillo estaban familiarizados con Alonso gracias a TikTok y creían que habían detectado algo especial. Tanto así que intentaron contactarlo entrando en uno de sus en vivos. Incluso donaron dinero para llamar su atención. Pero Alonso no reaccionó muy bien, que digamos. No los incluyó en su en vivo, de hecho los bloqueó. Parecía que no iba a pasar nada más. Pero Tomás y Fraquillo insistieron. Consiguieron el número de WhatsApp de Alonso y le hicieron una videollamada. Fue un poco tensa. Alonso se mostraba sorprendido, pues para él no era sencillo confiar, hasta que sucedió una locura. Alonso reconoció el fondo detrás de ellos. Estaba pasando en auto y muy cerca del puente de su casa. La reacción fue genuina. «Estás en la puerta de mi casa, ahora bajo y te cago a trompadas». Y bajó, pero no hubo golpes ni violencia. Al contrario, hubo muchas risas. Hubo un abrazo, hubo conexión instantánea. Esa misma noche, Tomás lo invitó a su casa. Hicieron stream y ahí nació todo. El internet explotó. Los likes se dispararon, los comentarios no paraban y parecía que la energía era buena. Fue ahí cuando Alonso lanzó su famoso 4 consejos para conquistar a una chica, improvisados, auténticos, y el clip explotó. Sin embargo, poco después también aparecieron las primeras dudas, preguntas que no tardaron en multiplicarse. ¿Por qué grabarlo? ¿Por qué mostrarlo? ¿Es una amistad real o contenido oportunista? Cada nuevo video añadía capas a la narrativa. Y aunque ambos, tanto Alonso como Matza, se notaban auténticos, la percepción ya no dependía solo de ellos. Dependía de cómo internet decidiera leer la historia. Y lo que empezó como un encuentro súper divertido se convirtió en un debate. Porque cuando una historia se vuelve viral, deja de tratarse de las personas involucradas. Empieza a tratarse de la opinión colectiva, al punto en que la tensión apareció. Y si esta historia te está causando intriga, deja un like y suscríbete a Descúbrelo. Porque lo que viene ahora es una verdad incómoda que muchos cuestionan, cuando el público decide qué cree y qué no. Nivel 4. Cuando internet empieza a opinar. Con la viralidad llegaron las interpretaciones, y con ellas la presión. Cada aparición de Alonso empezó a ser cuestionada, cada acción de Tomás analizada. La narrativa dejó de ser controlable. Ya no importa lo que se veía en pantalla, sino lo que los seguidores asumían. Y es que internet no observa en silencio, opina. Exige, al punto en que cuando algo no se entiende del todo, sospecha e incluso acusa de falsedad. Algunos creyeron ver segundas intenciones, otros defendieron la relación con firmeza. En comentarios y redes se repetía la misma pregunta una y otra vez, aunque con distintas palabras. ¿Es genuino? ¿Es solo contenido? ¿Cuál es la verdad? Matza empezó a recibir críticas directas, algunas desde la desconfianza, otras desde el cinismo, y muchas desde la comodidad de quien observa. Alonso, por su parte, vivía experiencias impensadas. La velada del año en Sevilla, siendo recibido como celebridad, cruces con grandes creadores de contenido y luego el momento más simbólico. El cantante Sebastián Yatra lo invitó a cantar frente a 20.000 personas en Madrid, todo gracias a la viralidad que se dio desde su encuentro con Tomás Matza. Sin embargo, esta relación, que había empezado como un acto humano, ahora estaba bajo examen constante. En ese punto, muchas historias similares terminan igual.
Se rompen, se abandonan o se transforman en algo artificial. Pero aquí ocurrió algo distinto. Nivel 5. Lo que no se ve en cámara. Detrás de cada video hay decisiones que no se publican, conversaciones privadas, dudas, límites. Sin embargo, lo que no se ve es el peso de sostener una relación mientras miles de personas opinan sobre ella. Y es que lo que no se ve es la responsabilidad de saber que cualquier acción puede ser malinterpretada. Sostener una relación bajo juicio constante desgasta, y el desgaste no se sube a TikTok. Hubo momentos en los que la continuidad de la relación estuvo en juego, no por falta de intención, sino por el desgaste emocional que genera tanta exposición. Seguir interactuando juntos significaba seguir siendo juzgados, y el detenerse significaba darle la razón a las críticas. Cualquier decisión tenía consecuencias. Aquí es donde muchas historias se quiebran, porque sostener algo auténtico bajo presión constante requiere de más que solo buenas intenciones. Requiere compromiso real, y ese compromiso no siempre es visible en un clip de pocos minutos. A pesar de todo, la relación no se rompió, no desapareció, no se convirtió en un espectáculo vacío. Y eso nos lleva al último nivel. Nivel 6. ¿Cómo se ha sostenido la relación de Alonso y Tomás Mazza? Con el tiempo, la relación entre Alonso y Tomás evolucionó. Se volvió más estable, menos reactiva al ruido externo. No porque las críticas desaparecieran, sino porque no les ha importado todo el ruido que generan. La relación encontró su propio ritmo, lejos del pico viral inicial. Y eso en internet ya es una forma de victoria. Hoy lo que queda no es la polémica, sino el vínculo construido. Una relación que sobrevivió al juicio público y a la presión de la exposición. No fue perfecta, no fue lineal, pero fue real. O al menos eso parece, por los pequeños detalles. En la forma en que interactúan, en lo que se muestra y sobre todo en lo que ya no necesita mostrarse, porque cuando algo es genuino, no necesita justificarse constantemente. Y después de todo este recorrido queda una pregunta más grande, una que va más allá de Alonso y Tomás, una pregunta sobre nosotros, la audiencia, la gran reflexión. No hay duda de que esta historia incomodó a mucha gente porque nos enfrenta a algo difícil de aceptar, que juzgar desde fuera es mucho más fácil que entender desde adentro. Internet exige transparencia, pero rara vez ofrece empatía. Y cuando una relación se vuelve pública, olvidamos que sigue siendo humana. Tal vez el problema no fue cómo se conocieron, sino nuestra necesidad constante de cuestionar las intenciones ajenas. Tal vez la historia oculta no está en Alonso, ni en Tomás, está en nosotros, en cómo miramos, en cómo opinamos. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que la relación entre Alonso y Tomás es genuina? ¿O crees que se trata de una puesta en escena planeada para generar viralidad? Déjanos tu comentario, suscríbete a Descúbrelo y comparte este video, porque detrás de cada historia viral siempre hay algo más que descubrir.